Hoy en Después de Horas, Jeremías Gamboa, el autor peruano de Contarlo Todo, la novela que ha sido comparada con Rayuela de Julio Cortázar y Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. La novela nació de manera ciega. Yo estaba en Estados Unidos un día en la mañana y recibí un impulso ciego. Empecé a escribir las primeras páginas de la novela, no sabía que eran las primeras páginas. Y el personaje, que en ese momento no era personaje, se pregunta sobre qué escribir, ¿no? Yo ahí me detuve, pensé algunos días sobre qué tenía que escribir, y resultó que al final era una historia sobre un hombre que busca su voz y su lugar en el mundo, y su voz literaria casi como metáfora de encontrar su voz y su identidad como persona, ¿no? Y luego, bueno, nada, aparecieron una cantidad de materiales que los escritores muchas veces usamos, ¿verdad? Experiencias, recuerdos, imaginación, temores, deseos. Y empecé a poner todo eso, o todo ese material en la posible vida de Gabriel Lisboa, de mi personaje central, y lo acompañé durante 10 años, lo acompañé durante un tiempo a que él narre 10 años de su vida. Y fue apareciendo la forma más o menos acercada al final de esta novela, ¿no? Es una novela de la Lima de fines de los 90, inicios del 2000. Ha ocurrido hace algunos pocos años. Es una novela que trata de desplegar un retrato de Lima, que es una ciudad en crecimiento muy grande, que se está volviendo muy atractiva, pero esa Lima está retratada a través de la visión, de la experiencia emocional de este personaje que la transita en el espacio y en el tiempo, ¿no? Porque él va envejeciendo en Lima, sin encontrarse, y va recorriendo todos los espacios de Lima hasta que cuando se encuentra empieza a escribir la novela que uno lee en el libro, ¿no? Bueno, las novelas siempre rompen homenajeando, o otra forma de decirlo es que homenajean rompiendo, ¿no? Uno trata de ampliar los proyectos de los libros que nos han marcado y nos han interesado. Yo trato de recuperar una ambición que he leído en las novelas de Vargas Llosa, que a mí me ha gustado siempre. Pero quizás alguno de los aspectos diferenciales es que en este libro la Lima está atravesada por una sentimentalidad que proviene más quizás de Arguedas o de otros tipos de escritores como Puig, argentino, como Jorge Amado en Brasil. En ese sentido uno no escribe para romper con la tradición necesariamente, uno escribe para escribir la historia que quiere escribir, por lo menos ese es mi caso. Y en esa empresa tú muchas veces estás, superar no es la palabra, ¿no? Estás, ¿cómo decirlo?, ampliando las maneras de referir, o tratando de ampliar las maneras de referir a los autores que admiras y actualizándolos a la vez, ¿no? En esta novela no he entrado yo a la política, digamos, a la política en el sentido tradicional, ¿no? Debe responder quizás a una característica generacional. Mi generación está mucho más desencantada de la política tradicional que la generación del boom que se formó en esa política tradicional, que debatía en función de esa política tradicional, con personajes que tenían una postura ideológica, ¿no? Un escritor de mi edad no necesita tener una postura ideológica para escribir. Yo creo que sí una postura moral y estética, ¿no? Y en ese sentido sí que la política en el sentido más tradicional aparece solo en ciertos momentos en la novela, en tanto él es un periodista político por momentos, el personaje Gabriel, pero luego atiende a otro tipo de política, más bien a temas de poder, que tienen que ver más con la representación de la realidad peruana, probablemente, que con la política tradicional. La literatura que a mí me interesa es moral, plantea problemas morales, problemas en los que exactamente, ¿no? Un individuo se encuentra frente a disyuntivas entre el deseo y la pulsión y el deber y la ley, esta situación que nos complica a todos en el mundo contemporáneo y que nos hace difícil decidir frente a ciertas situaciones vitales, ¿no? Es lo que ha hecho Franzen en Libertad, por ejemplo, la última novela de Franzen. Y es la literatura que a mí particularmente me interesa. Hay otro tipo de literaturas, por supuesto, fantásticas, de otro tipo, ¿no? Alegóricas, futuristas, ¿no?
A mí la literatura que me interesa es la que reflexiona sobre momentos o problemas morales en el individuo, digamos, ¿no? La literatura es el espacio en el que uno tiene la capacidad de recogerse, tiene la posibilidad de estarse consigo mismo, de indagar sobre tu lugar en el mundo, tu situación existencial, ¿no? Para mí la literatura es el momento en el que puedo hablar a solas y puedo dejar de escuchar al mundo y escucharme a mí, o escuchar el mundo a través de mí, ¿no? Es una cosa... Y entonces es un lugar en el que tú puedes estar con una cierta comodidad ante la aspereza de la experiencia humana, que es una experiencia más bien discontinua, áspera, difícil a ratos, ¿no? En la literatura, en cambio, tú puedes vivir una experiencia continua, ordenada y bella. Yo soy de una generación de hijos de migrantes. En Lima en el Perú se dieron procesos muy fuertes de migración del campo a la ciudad. Mi familia es una familia que migró de Ayacucho a Lima, no como familia, mis padres migraron en diferentes momentos, se conocieron en Lima y tuvieron hijos en Lima, y yo soy el hijo de esa unión sentimental de la migración, ¿no? Entonces, nací en Lima, soy limeño, pero si nací en Ayacucho sería exactamente igual, al menos físicamente, ¿no? Mi papá fue mozo muchos años y mi mamá se dedicó a la casa, ¿no? A la casa, es una familia tradicional, digamos, ¿no? Mi papá un empleado y mi mamá en la casa. Y eso. Y bueno, nosotros somos la primera generación que fue a la universidad y que accedió a estas cosas, ¿no? Como la literatura. La literatura en mi caso empezó tarde, ¿no? Empezó ya en la universidad, ¿no? Yo estaba en la universidad, no había leído política, sobre todo, y música, me gustaba mucho de la música. Y en la universidad, más bien, ante la experiencia de estar medio desubicado, ¿no? Chico universitario desubicado, entre ciclo y ciclo, en los veranos, empecé a leer literatura del siglo XIX, un poco como decíamos en Lima, por huevear, ¿no? Por pasar el rato, ¿no? Y leí Stendhal y me encantó, y leí Balzac y me encantó, y entonces leí el boom, y entonces mi vida cambió, ¿no? A partir de esa experiencia, la literatura se convirtió en el lugar más en el que yo sentía que tenía que estar. Bueno, contarlo todo está escrito en un lenguaje limeño, ¿no? No es una novela de la oralidad, no es Tres tristes tigres de Gabriel Infante, no soy un tipo de escritor, porque no es el lenguaje en sí, para mí, el fin de la novela. No es una novela de lenguaje, porque yo me formé en el periodismo y tengo esa formación que yo creo, en mi caso, que el lenguaje es una herramienta para referir cosas que están más allá del lenguaje, ¿no? Entonces, me interesaba, por supuesto, contar una historia limeña, contar a un chico limeño de padres o de ascendencia migrante, y lo hice usando el lenguaje más que estuviera en un balance entre un lenguaje que se pueda entender por cualquier persona, que no se oscurezca, que sin embargo sea limeño, ¿no? Porque hay una cantidad de palabras limeñas que seguro un lector de otro país va a sacar solamente por contexto, es decir, esto me suena que en México suena así, será esto seguramente, ¿no? Y eso me parece bonito, ¿no? Él fue Jeremías Gamboa y esto fue Después de Horas. Hasta la próxima.